Hello, my name is Héctor Renteria. I am a student on second semester of system engineer. I am 34 years old eh, in the city de Cundinamarca, Soacha, eh, living. The exercise seemed very analytical, somewhat difficulty, but great learning. I like that the use of online technology and tools was implemented and the use of equation and word and how we should retain through technology and can solve it then through technology and how we can solve things through technology. Bueno, en ese momento vamos a hacer una breve explicación de los pasos pues, que seguimos para resolver el ejercicio de aplicación o el ejercicio pues número 5. Yo como tal pues escogí los apartados del grupo D. En este grupo de ejercicios, bueno, se nos presentó como tal o se trataba pues de realizar 5 ejercicios. Entonces el ejercicio hablaba pues de un automóvil, realiza un viaje de Bogotá hasta Tunja recorriendo una distancia aproximada de 150 kilómetros por carretera durante todo el trayecto. El vehículo mantiene una velocidad constante de kilómetros por hora. Entonces se nos pedía, por ejemplo, expresar el tiempo de viaje en horas como una función racional en términos de velocidad. Se nos pide, por ejemplo, cuánto tiempo tomar el viaje si el automóvil se desplaza a 60 kilómetros y además pues calcular el tiempo, es decir, si se desplazaba a 60 kilómetros por hora y sobre 100 kilómetros por hora. Adicional, pues se nos pide utilización de la herramienta GeoGra para graficar pues, la función con relación a el tiempo de viaje y pues se nos indica de que debemos como exponer, es decir, qué cambios o qué intervalos habrían pues en esos aumentos de velocidades. Bueno, para ese ejercicio, lo primero que se nos pedía era que la expresáramos en una fórmula, es decir, matemática, que nos permitiera como tal, es decir, o una función racional en términos de la velocidad. Bueno, para tal como le dimos solución, aquí está en la parte A, entendiendo pues que una función básicamente es una relación entre elementos de un grupo A y elementos de un grupo B, por decirlo así en este caso. Entonces, bueno, aquí se nos pide el tiempo, sabemos que la fórmula universal pues para graficar o traducir el tiempo es a distancia sobre velocidad. Entonces, ahí tomamos la fórmula, como se ve en la gráfica. Entonces, aquí fuimos a la fórmula como tal de TV. La vemos aquí en el ejercicio como tal. Ya pues teniendo ya la fórmula racional,
ya podríamos dirigirnos pues a validar, es decir, qué resultados o qué tiempo se tomaron estos viajes. Entonces se nos crea, por ejemplo, de cuánto tiempo tomaría el viaje si el automóvil se desplaza a 60 kilómetros por hora. Entonces, como único dato que teníamos era que, es decir, la distancia de Bogotá a Tunja era de 150 kilómetros. Entonces, traduciendo la fórmula, teníamos que el tiempo es igual a 150, em, a 150 kilómetros de distancia sobre la velocidad que era a 60 kilómetros por hora. Y como tal, ahí ya debíamos, como tal, pues calcular el mínimo común divisor o como un múltiplo. En este caso, para 150 y 60 era el número 10. Entonces, como tal, como mostramos aquí, la función ya se dividieron esos valores por 10. Entonces, la velocidad nos daba respectivamente 15 sextos. Ya después buscamos nuevamente dos números que fueran divisores por esta o por esta fracción de 15 sextos y teníamos el número 3. Entonces dividíamos 15 en 3, nos daban la cantidad de 5 y dividíamos 6 en 3, nos da la cantidad de 2. Como tal, eso nos daba 2,5 horas, que traducido, digamos, eso es una unidad decimal y ya traducido pues en números reales nos da como tal, o traducido ya en el tiempo relacionado con horas nos da 2 horas y media. El siguiente ejercicio nos decía que calcular el tiempo de viaje si el automóvil se desplazaba a 100 kilómetros. Entonces, prácticamente era el mismo ejercicio. Ya teníamos la fórmula aquí racional de tiempo igual a distancia sobre velocidad. Listo, entonces ahí simplemente íbamos a calcular el valor de 100. Entonces teníamos el número 50, que es decir, es como un múltiplo divisor tanto para la cifra de 150 como para la cifra de 100. Y ya un poco más simplificado, aquí nos da pues 150 sobre 50 está 3 veces y 100 sobre 50 está 2 veces. Y ya eso traducido en números, es decir, ya haciendo la conversión decimal a números naturales, nos da pues una traducción o haciéndola esa traducción ahora nos da una velocidad o un tiempo, es decir, un tiempo de viaje de hora y media. Ya el tercer ejercicio nos vea la utilización del GeoGebra para graficar la función. Entonces, como podemos ver en pantalla, aquí ya, es decir, ya traímos la fórmula directamente. La fórmula, pues, que en este caso utilizamos la función racional para calcular los valores. Y ya después traímos tanto el punto A como el punto B. El punto A pues representaba la velocidad de 60 y el punto B representaba la velocidad de 100. Entonces, aquí como lo podemos ver en la gráfica, como tal, ya se trajeron pues los puntos y pues eso ya nos dio este plano cartesiano. ¿Por qué nos dio sobre el eje X? Pues debemos de tener en cuenta de que las velocidades, como es aceleración, pues obviamente siempre iban a ser mayores a cero, por lo cual pues en este ejercicio no fue necesario la utilización de ningún valor del eje Y, ya que los valores iban a estar en positivo. Entonces, aquí como vemos en el Y ahora, se trajeron los puntos, las fórmulas y ya aquí, digamos, ya se referenció tanto la velocidad en 40 como hasta 120. Entonces vemos como tal en Y hora que
a mayor velocidad, pues se iba a reducir pues es decir, el tiempo como tal, pues que se iba a demorar el vehículo en hacer ese recorrido. Entonces, como tal, eso fueron es decir, el análisis y las conclusiones pues, que sacamos de este ejercicio y las diferentes fórmulas que utilizamos para solucionarlo.